Lo que nos corresponde ver ahora es extremos de funciones de varias variables. Entonces vamos a ver una definición previa, que es lo que es el gradiente. Si consideramos una función que tiene su dominio en el conjunto D, que es un subconjunto de Rn, de las n-uplas, en los reales, una función escalar diferenciable en una cierta región R, entonces el gradiente de f es la función gradiente de f, es una nueva función que está definida de este conjunto R, que es un conjunto, subconjunto de Rn, donde la función es diferenciable, o sea, existen las derivadas parciales, existen todas las derivadas parciales de la función f en esta región, que va de Rn en Rn, definida por gradiente de f evaluado en el punto P, va a corresponder a una n-upla, ¿se fijan? Donde la primera componente va a corresponder a la derivada de f respecto de x sub 1 respecto a la primera variable evaluada en el punto P, la segunda va a corresponder a la derivada parcial de f respecto a la segunda variable evaluada en P, puntitos, puntitos, y la última componente de este vector va a ser la derivada de f respecto de x sub n evaluado en el punto P, ¿ya? Esto es en general, cuando el gradiente de f va de Rn en Rn, pero por ejemplo si tenemos una función, una función de dos variables, que va de R2 en los reales, vamos a tener que la gradiente de f en un punto x, y cualquiera, va a ser igual a la derivada de f respecto de x evaluada en el punto x, y cualquiera, la derivada de f evaluada en el punto, la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto x, y esa notación, como ustedes saben, el i sombrero es el 1,0 y el j sombrero es el 0,1, por lo tanto esto se puede representar como la derivada parcial de f respecto de x evaluado en x, y, por i sombrero más df de i evaluado en x, y por j sombrero, ¿de acuerdo? Que correspondería a este vector que está acá. Y de la misma manera, si tenemos la función que va de R3 en los reales, exactamente lo mismo. Cada una de las componentes corresponden a las derivadas parciales, esta es de f a de x, esta es de f a de y, esta es de f a de z. Y eso se puede escribir como de f a de x por i sombrero, más de f a de y por j sombrero, más de f a de y por z, perdón, de f a de z por k sombrero, ¿cierto? Donde el k sombrero ustedes saben que es el 0,0,1, el j sombrero es el 0,1,0 y el i sombrero es el 1,0,0. Este está en un vector de R3. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x, y, z igual a 2x cubo y menos z a la 5 más x por y a la cuarta z, entonces vamos a tener que el vector gradiente de la función f evaluado en un x, y, z cualquiera, simplemente la primera componente la derivada parcial de f respecto de x, la segunda de f de y, la tercera de f de z. Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial de esta expresión respecto de x? Voy a sacar el lápiz. De esta función que está acá, vamos a tener que de f a de x va a ser la derivada de esto respecto de x. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenga y, todo lo que tenga z son constantes, por lo tanto va a ser primero la derivada de 2x al cubo y respecto de x, que es 6x cuadrado y, después menos la derivada de este respecto de x, que es 0, más la derivada de esto respecto de x, que sería y a la cuarta z, ¿de acuerdo? Eso es de f de x. Después sacamos de f de y, la derivada parcial de f respecto de y, que sería la derivada de esto respecto de y, que es 2x cubo, derivada de esto respecto de y, que es 0, y derivada de esto respecto de y, que sería 4x y al cubo z, ¿de acuerdo? Y la última que nos queda es de f a de z, derivada de esto respecto de z, que es 0, menos la derivada de z elevado a 5 respecto de z, que es menos 5z a la cuarta, más la derivada de esto respecto de z, que es x y a la cuarta. Por lo tanto, el gradiente de f en un x, y cualquiera va a ser la primera componente, es la encontrada de f de x, la segunda componente es esa misma, que corresponde a la derivada de f respecto de y la tercera componente es esa que encontramos recién, que es la derivada de f respecto de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya.
Sigamos entonces. Vamos a ver ahora, vamos a definir lo que son los máximos y mínimos locales cuando estamos trabajando con funciones en varias variables, ¿ya? Como en el cálculo de una variable, los extremos locales de una función de varias variables son puntos donde la función alcanza un máximo o un mínimo en un cierto entorno del dominio de la función. Si la función está definida en una cierta región D, los extremos globales son los puntos donde la función toma valores máximos o mínimos, y esto podría suceder en cualquier parte de la región en consideración, ¿de acuerdo? Recordemos que, bueno, acordémonos que en cálculo 1, ¿no se acuerdan cuando teníamos nosotros una función, una cosa así? Este era un máximo, este un mínimo, este era un punto de inflexión, y teníamos ciertas técnicas para poder encontrar esos puntos que están ahí. Exactamente lo mismo vamos a hacer ahora, pero cuando estamos hablando, normalmente vamos a trabajar cuando son funciones en 2 variables o en 3 variables, ¿ya? Recordemos que en un entorno abierto alrededor de un punto en Rn de radio delta está definido como son todos los x que pertenecen a Rn, tal que la norma entre el vector x menos el vector p es menor que delta. Son discos sin borde cuando hablamos de R2 y en el interior del... A ver, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. En el ejemplo de R2 y los reales, por ejemplo, en R2... Uy, que me quedo chueco. Qué horrible. Ahí, más derechito. Aquí tenemos en R2, por ejemplo, vamos a tener un punto P, podríamos llamar a este un punto P, que en el fondo un P sub 1 como un P sub 2. Entonces, cuando hablemos de un disco de radio delta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a algo así como eso, no puedo agrandarlo, algo así. Ese sería un disco en torno al punto P, donde este radio, que es el segmento que va del centro hasta acá, este radio que está acá es delta. O sea, a mi lápiz no me escribe, no sé cómo arreglarlo, pero no me escribe muy bien, se me pone rebelde cuando escribo encima un PDF. Este sería el radio delta, ¿se fijan? Y va a ser un círculo, pero sin la orillita. O sea, esto tendríamos que dibujarlo con línea cortada, ¿ya? Como no lo puedo borrar, porque... bueno, ahí mi lápiz se... O sea, lo que quiero decir es que esto sería así cortadito, ¿de acuerdo? Entonces, este disco, cuando estamos en R2, corresponde a este círculo sin la orilla. O sea, son todos los puntos, todos los X que aparecen acá, estos X vendrían a ser todos los puntos que están dentro de este circulito. Y cuando estamos hablando de R3, estoy tratando de dibujar los ejes de R3, pero no me deja. Ahí está. Tenemos este y este. Y por ejemplo, si tomamos un puntito por acá, un punto P, que obviamente sería un punto con 3 componentes, este disco, el entorno abierto, va a corresponder a una esfera, ¿sí? Una esfera, ¿ya? O sea, una pelotita, pero o sea, una esfera sin la orilla, sin la cáscara. O sea, todos los puntos X son los puntos que están dentro de esta esfera y no se considera la cáscara, ¿de acuerdo? A eso nos vamos a referir cuando hablemos de un entorno abierto alrededor de este punto P. Esto es cuando estemos hablando en R2, y esto cuando estamos hablando en R3. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ustedes me pueden interrumpir o pueden escribir en el chat si no pueden hablar. ¿Ok? Ya, continuamos. Definición. Entonces, como es la definición oficial de a qué vamos a llamar extremos locales. Entonces tenemos una función, depende de n variables, que es una f definida de Rn de los reales. F va a tener un máximo local, máximo local en el punto P,
Voy a aprovechar de subrayar el tiro. Un máximo local en el punto P, que es un P sub 1, P sub 2 hasta un P sub n en Rn, si existe un entorno abierto en torno a este punto, tal que la función evaluada en x1, x2, xn es menor o igual que f evaluado en ese punto P para todo x1, x2, xn que pertenece a ese entorno abierto. ¿De acuerdo? Ahí vamos a decir que es un máximo local. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de existencia, es que nosotros tendríamos que decir, este es un entorno en donde se cumple que la función evaluada, o sea, la imagen de la función evaluada en x1 hasta xn es menor o igual que la imagen de f evaluada en este punto P, que es el punto que estamos diciendo que es un máximo local. ¿De acuerdo? Por eso es f de P mayor o igual que todas las imágenes de todos los x que están en este entorno abierto. ¿De acuerdo? Y vamos a decir, bueno, y en ese caso, este punto, ojo, fíjense la forma de expresar el punto se expresa, se pone acá el punto P, que sería el P sub 1, P sub 2, y le agregamos una siguiente componente, que es la imagen, el valor de la función evaluada en el punto. ¿Se entiende? O sea, aquí ponemos el punto, que estos son valores conocidos, el P sub 1, P sub 2, P sub n, y aquí ponemos F evaluado en ese punto. F evaluado en P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Y este vector que está acá se dice un máximo local de F, y el número F de P, que es el que se escribe acá, corresponde al máximo de F en este entorno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y de la misma manera, de la misma forma, vamos a decir que F tiene un mínimo local en este punto P, si existe un entorno abierto de subdelta con centro en P, tal que F de x1, x2 hasta xn es mayor o igual que F de P para todo x1, x2, xn que esté en el entorno abierto de subdelta de P. Y este punto, de la misma manera que antes, se conoce como mínimo local de la función, y el f de p, que es el que se agrega acá, se llama mínimo de f en este entorno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes en el dibujo. Esta gráfica está en R3. Tenemos, primero, vamos a decir, por ejemplo, el punto P, fíjense que, ojo con esto, ustedes saben que el punto P es un punto que está si hacemos la gráfica, acuérdense que en la gráfica nosotros vamos a dibujar en R3, por lo tanto el punto P es un P1, P2, está acá en el plano. La imagen de este punto P, que es el P1, P2, nos da la altura, ¿no es cierto? Esta altura corresponde a F de P1, P2. Y este puntito que está acá, que es el P1, P2, F evaluado en P1, P2, es el punto que nosotros llamamos un mínimo local. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder generar, por ejemplo, una bolita acá en R3, de forma tal de que todos los puntos que estén ahí, o sea, por ejemplo, va a pasar que f de, por ejemplo, si es un mínimo, f de x1, x2, siempre va a ser, como este es un mínimo, mayor o igual que f de p1, p2. Y como en este caso particular de acá, estamos considerando el punto q sub 1, q sub 2, esta altura corresponde a f evaluado en q sub 1, q sub 2, y este punto que está acá es un punto que está en el espacio, que es un q sub 1, q sub 2, el valor de f evaluado en q sub 1, q sub 2, y este vamos a decir que corresponde a un máximo local. ¿De acuerdo? Si las desigualdades de la definición anterior, o sea, tanto esta como esta otra, se cumplen para todos los puntos en el dominio de la función, entonces vamos a decir que f tiene un máximo absoluto o mínimo absoluto en P. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos, como hablamos de mínimo local, es que estamos considerando en un entorno específico del punto P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría ser un mínimo local. Y por lo tanto, y los puntos x1 hasta xn que estamos considerando son puros puntos que están en un cierto entorno de ese punto P. Fíjense acá,
A ver, observen acá. Fíjense en el punto Q sub 1, Q sub 2. Nosotros estamos considerando, por ejemplo, este de subdelta de P, que es un entorno abierto a nuestro punto P, que es un Q sub 1, Q sub 2. Todos los valores, por ejemplo, si yo tomara un X1, X2 de acá dentro de este círculo, y yo veo su imagen, por ejemplo por acá, el valor de la imagen, no me deja dibujar, el valor de la imagen de este punto, fíjense que es un puntito que va a caer por acá. La imagen, lo que mide esta altura de este punto X1, X2 que yo estoy tomando en este entorno abierto, la imagen es un valor que en magnitud es menor que este otro valor. ¿Se fijan? Y es por eso que este es un máximo. Pero cuando nosotros tomamos un punto X, Y cualquiera de acá abajo, de este plano, y se produce que si nosotros trazamos su imagen, por ejemplo, imagínense que toman un punto acá, su altura viene a estar por acá. ¿Esta magnitud es menor que esta magnitud? Sí. ¿Se fijan? Por lo tanto, si este fenómeno se produce para cualquier X, Y que nosotros consideramos en el dominio de la función f, y cumple que f de x1, x2 o f de x, y siempre es menor o igual que f de evaluado en q sub 1, q sub 2, este que es máximo local pasa a ser un máximo global. ¿De acuerdo? Global o absoluto. ¿Ok? ¿Se entiende o no? No debería decir, ¿me expliqué bien? ¿O hay algo que no se haya captado? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Si ustedes no me dicen nada, yo avanzo y asumo que estamos claros. De ustedes depende. Ya. ¿No hay dudas? ¿No? ¿No? Ya. Continuemos. Entonces, ahora vamos a definir qué son los puntos críticos y los extremos locales. Bueno, los extremos locales los acabamos de definir. Ya. Entonces, si consideramos una función continua, un punto P que pertenece a Rn va a corresponder a un punto crítico, esta es la definición de punto crítico, de f, si el gradiente de f evaluado en ese punto P nos da 0. ¿De acuerdo? Esta es la definición de punto crítico. O sea, ¿qué queremos decir con esto de que el gradiente de f evaluado en el punto P es 0? Este 0, ojo con esto, no es el 0 número 0, nuestros ceros los reales. Este 0 es el 0 vector, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que el gradiente de f evaluado en un punto es un vector, ¿de acuerdo? Por lo tanto es el vector nulo. ¿Qué significa eso? Que acuérdense qué cosa era el vector gradiente, era de f, lo voy a escribir mejor, corresponde al vector, es este que está acá. Este es la derivada de f respecto de la primera variable evaluada en el punto P, después viene de f respecto de la segunda variable evaluada en el punto P, perdón, perdón, ay, la alergia esto, de f a de xn evaluado en el punto P, y esto es igual a 0,0 puntitos, puntitos hasta 0. O sea, cada una de estas derivadas parciales evaluadas en ese punto vale 0, ¿ya? Y eso nos da un criterio automático para cómo saber, para cómo encontrar un punto crítico, ¿de acuerdo? Que es simplemente sacando las respectivas derivadas parciales, igualando a 0,
y de ahí despejando, que es un ejercicio que vamos a hacer más adelante, vamos a encontrar los puntos críticos, que en el fondo son los posibles puntos extremos, los posibles máximos o mínimos, ¿ya? Ojo con esto. Bueno, como en el cálculo de una variable, los extremos locales son puntos críticos. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros, como en cálculo 1, teníamos solamente f' de x, que porque teníamos funciones de una sola variable, por lo tanto sacábamos la derivada f' de x y la igualábamos a 0, y ahí sacábamos el punto que era un posible máximo o mínimo, ¿ya? Es decir, la derivada, un punto crítico que no es ni máximo ni mínimo local, se llama punto silla. O sea, en el fondo, una vez que encontremos los puntos críticos y analicemos si es máximo o mínimo, si no es ni máximo ni mínimo, significa que es un punto silla. ¿Ya? Teorema. Sea U, subconjunto de Rn, un conjunto abierto, y F, definido de este conjunto en Rn en los reales, diferenciable. Si tomamos un punto que está en Rn, es un extremo local de F, o sea, estamos diciendo que es un máximo local o un mínimo local, entonces vamos a tener que la gradiente de F evaluada en este punto es 0, es decir, P es un punto crítico de F. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas gráficas, por ejemplo, en esta gráfica que aparece acá, vamos a tener que los extremos locales, ya sea un mínimo o un máximo, las derivadas parciales siempre se anulan en esos valores, ¿de acuerdo? Y los puntos silla, las derivadas parciales también se anulan, pero no son ni máximo, son los puntos donde las derivadas parciales también se anulan, pero que no son ni máximos ni mínimos locales, ¿de acuerdo? Siguiente teorema. Corresponde a una condición de suficiencia. Ojo con este, yo los invito a que les saquen una foto a este teorema, el 4 punto tanto, porque lo vamos a ocupar ahora. Sáquenle una foto para que lo tengan a mano, porque vamos a recurrir a él, para que cuando necesitemos determinar si es un mínimo local, un máximo local o un punto silla. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente: si tenemos una función en dos variables de R2 los reales de clase C3, o sea, es continua hasta la tercera derivada en un conjunto abierto U de R2, y definimos el conjunto D sub 2 de X, Y, que corresponde a la derivada doble, o sea, fxx, evaluado en X, Y, multiplicado por fii, evaluado en X, Y, menos, paréntesis, fxy, evaluado en x, y, al cuadrado. Esto que está acá nos da una expresión que depende del punto x, y donde nosotros vamos a evaluar. Si el punto x sub 0, y sub 0 que pertenece a U es un punto crítico de F, entonces, y si se cumple que D2 evaluado en ese punto es mayor que 0, y fxx evaluado en ese punto es mayor que 0, o sea, si se cumplen estas dos condiciones, nosotros podemos deducir que f alcanza un mínimo local en este punto que está acá. Si por el contrario se cumple que D2 evaluado en x sub 0, y sub 0 es un número positivo, y fxx evaluado en el punto es menor que 0, entonces nosotros podemos afirmar que la función f alcanza un máximo local en este punto. ¿De acuerdo? Y si pasa que de 2 evaluado en x sub 0, y sub 0 es menor que 0, entonces este punto, el punto x sub 0, y sub 0, y f evaluado en x sub 0, y sub 0, que es un punto en R3, corresponde a un punto silla. Ahí nos comimos una n. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este teorema solo nos da condiciones suficientes. No nos dice algo si de 2 evaluaban el punto x sub 0, y sub 0 es igual a 0. En este caso se podrían usar otros métodos para clasificar. En este test, que es en esta prueba, se puede usar FII en vez de FXX. Pues en ese caso, el de 2 de x0, y 0 es mayor que 0 y ambas tienen el mismo signo. A ver, lo que estamos diciendo acá es que, fíjense que acá nos da un criterio cuando esta expresión evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 es mayor que 0, mayor que 0, menor que 0. Pero este criterio no nos dice nada
cuando de 2 evaluado en x0 y 0 nos da 0, ¿de acuerdo? Entonces, una sugerencia es que, porque claro, o sea, el hecho de que no sea mayor que 0 y menor que 0, dice, ya, pero entonces, ¿qué pasa con el punto x sub 0, y sub 0? ¿Cómo vamos a discriminar que si este punto es o no es un máximo, un mínimo, un punto silla? Entonces, la sugerencia es usar, por ejemplo, en vez de poner f y i, en vez de f, y x, o sea, lo que estamos diciendo acá es que en vez de poner el f, y x que aparece acá, podríamos utilizar el f, y i, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, cuando nos enfrentemos a una situación como esta, en algún ejercicio, yo les voy a explicar un mecanismo a partir del cual nosotros podemos determinar si estamos frente a un máximo o mínimo sin usar este criterio. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver un ejemplo para aterrizar todo lo teórico que nosotros estamos ocupando acá. A ver, por ejemplo, calcular y clasificar los puntos críticos de esta función que está acá. El paso 1 que vamos a hacer acá abajo es tomar la derivada parcial de f respecto de x, después la derivada parcial de f. Yo los invito a que escriban, porque me voy a pasar a la otra plana, así que para que escriban la función menos 2 al cuadrado. Ese es el f de x, y. Ya. Entonces, vamos a sacar la derivada parcial respecto de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y las vamos a igualar a 0, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes miran acá, la derivada parcial de f respecto de x sería, las voy a escribir acá al ladito, están escritas en el apunte, pero como no quiero estar moviendo a cada rato sacamos el de f a de x, de f de x, de f de y, y después lo vamos a igualar a 0, ¿ya? La de f de x sería 4x cubo menos 4x más 4y, ¿no es cierto? Eso es la derivada de f respecto de x. Y la derivada de f respecto de y va a ser 4y al cubo más 4x más 4x menos 4y. Y al menos 4y no me dejo escribirlo. Ajá. Bueno, por ahí hay un menos 4y. Después tomamos esta ecuación, la igualamos a 0, tomamos la segunda ecuación y la igualamos a 0. Ahí hay un menos 4y. Ya, que es lo que aparece acá abajo. ¿De acuerdo? Más 4 más 4x. Más 4x. Ah, claro, es más 4x menos 4y. Es lo que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, nos va a quedar 4x cubo más 4y al cubo. El 4y menos 4y se van, se simplifican, estos se simplifican y esto sería 0. Por lo tanto, nos va a quedar x al cubo más y al cubo igual a 0, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Y de acá nos va a quedar que x al cubo es igual a menos y al cubo. Sacando raíz cúbica nos queda que x es igual a menos y, ¿no es cierto? Que es lo que aparece acá. ¿Ok? X igual a menos y. Por lo tanto, x igual a menos y podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Y nos va a quedar, por ejemplo, acá arriba. Si reemplazamos en vez de y, ponemos el menos x, nos va a quedar acá arriba 4x al cubo, menos 4 por menos x, más 4 por menos x, que nos quedaría menos 4x, menos 4x igual a 0, ¿cierto? Y de acá, simplemente, factorizamos por x, nos queda x factor de x cubo menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2x igual a 0, ¿cierto? 4 pasa dividiendo al 0 y nos queda x cubo menos 2x igual a 0.
factorizamos por x acá, y nos queda x factor de x cuadrado menos 2 igual a 0, de donde nos va a arrojar 3 puntos, ¿no es cierto? De acá nos arroja el x igual a 0, x igual a menos raíz de 2, y x igual a la raíz de 2. ¿Sí? Pero como nosotros sabemos que x es igual a menos y, que es lo mismo que y igual a menos x, vamos a tener cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale menos raíz de 2, y vale raíz de 2. Y cuando x vale raíz de 2, y vale menos raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si generan los puntos 0,0, raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2, y menos raíz de 2, raíz de 2, que son los puntos que están ahí. ¿Estamos ok? Esos puntos que aparecieron ahí corresponden a los puntos críticos. ¿Ya? Y son los puntos que en el fondo nosotros tenemos que analizar si son máximos, si este es un máximo mínimo o un punto silla, lo mismo para este otro y lo mismo para este otro. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sacamos, aquí es igual el de 2 de x, y. ¿Ya? Entonces, teníamos nosotros, tenemos que sacar las derivadas dobles, ¿no es cierto? Entonces nosotros teníamos que fx era 4x al cubo menos 4x más 4y, ¿cierto? Y fi era igual a 4y al cubo más 4x menos 4y, ¿cierto? Entonces, ¿qué será fxx? Sabemos que es la derivada de esto respecto de x, que es 12x cuadrado menos 4, ¿cierto? Fii es lo mismo que 12y cuadrado más menos 12y cuadrado menos 4, y fxi en la derivada respecto de x de esta, que sería 4, que es exactamente la misma derivada de esto respecto de y, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, si reemplazamos esta expresión acá arriba, vamos a tener que el de 2 de x, y va a ser igual a fxx, o sea, es 12x cuadrado menos 4, por fii, que es 12y al cuadrado menos 4, menos fxy al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, que sería, bueno, lo voy a escribir así nomás, que sería eso que está acá. Entonces, una vez que hemos encontrado el de 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el de 2 y evaluarlo en cada uno de los puntos críticos para poder tomar decisiones. ¿Ok? Ya, tengo una pregunta. Perdón, no tengo una pregunta. Quiero saber si está todo claro hasta ahora, porque yo de repente como que me acelero, pero es porque creo que está todo claro. Entonces, como necesito feedback para ver si avanzo, o si sigo, le voy a preguntar de a uno, si no puede hablar, me responde Benjamín o Cristian. Benjamín Quesada o Cristian Benavides. ¿Estamos ok? Si no pueden hablar, me hacen un dedo para arriba o me dicen ok en el chat, si es que no pudieran hablar. Necesito que me digan si estamos ok. Cristian o Benjamín. Yo en la parte del XX como que me perdí un poco. Y del y de Y, abajo. Ya, las derivadas parciales dobles. ¿Eso? ¿Sí? Ya, se supone que cuando ustedes sacan las derivadas parciales de una, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el fxx es la derivada parcial de f respecto de x, volvemos a derivar esto respecto de x, ¿cierto? Entonces, la derivada de esto respecto de x sería 12x cuadrado, ¿cierto? La derivada de esto respecto de x es menos 4. La derivada de esto respecto de x es un 0. Por lo tanto, eso sería fxx. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Y la fi, la misma cosa, derivada de esto respecto de y, sería 12y al cuadrado menos, más, perdón, la derivada de esto respecto de y, que es un 0,
menos la derivada de esto respecto de y, que es un 4, por lo tanto nos quedan menos 4. Y el fxy, tomamos esta y la derivamos respecto de x. Sería solo el 4. Ok, gracias, profe. Acuérdense que el fxy es lo mismo que el fix, ¿ya? Ya. ¿Ok? Entonces, ahora, en esta expresión que está acá, nosotros vamos a poner los puntos críticos para poder usar este criterio. El criterio que yo les dije que le sacaran una foto. Si no le han sacado fotos, sáquenle la foto ahora, porque lo vamos a utilizar en varios ejercicios después. ¿Ya? Ya. Sigamos. Aquí aparece el de 2xy, que es el que nosotros teníamos recién, que encontramos recién. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, fíjense que vamos a llamar de sub 1 al fxx, porque fíjense que el criterio nos dice ya, usted tiene que evaluar el de 2 en el punto x0 y 0. Entonces, por ejemplo, acá aparece el de 2, evaluado en el 0,0 primero. Entonces, acá en esta expresión, en vez del x ponemos un 0, y en vez del y ponemos un 0, en toda esta expresión. Entonces, esto nos va a dar un número, que en este caso dio 0. Si el de 2 es 0, no, el criterio no nos dice nada. ¿De acuerdo? Tomamos el de 2, lo evaluamos en este otro punto, nos dio 384 positivo. Tomamos el otro punto, nos dio 384 positivo. Entonces tenemos que ahora calcular cuánto es fxx evaluado en el punto, porque nosotros, acuérdense, que tenemos que analizar el signo de este y el signo de este otro. Por lo tanto, hay que tomar el fxx y evaluarlo en el punto también. Entonces, nos queda fxx evaluado en el punto, ahí estoy, a punto de estornudar. Denme un segundo que voy a estornudar. Ya, continuamos. Entonces, tomamos la fxx y la evaluamos en cada uno de los puntos. Entonces, en primer caso, el criterio no nos da información, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí en pausa primero, después les voy a explicar un método para poder determinar de qué se trata, digamos, este punto en el 0,0, ¿ya? Después, dado que el D2 es positivo y el DXX es positivo, en este punto, cuando X vale raíz de 2 y vale menos raíz de 2, y este puntito de acá, ¿cómo se obtuvo? ¿Saben cómo se obtuvo este? Tomando la función original y evaluando cuando X vale raíz de 2 e Y vale menos la raíz de 2. O sea, el punto que aparece ahí corresponde a la imagen de F evaluado en este punto, o sea, nuestra función original evaluado, en vez del X pusimos, en este caso, raíz de 2, menos raíz de 2. O sea, el X, aquí se pone, en vez del X, una raíz de 2, y en vez del Y, menos raíz de 2. Y se calcula este número, y este número nos dio menos 8. Y lo mismo en este punto que está en R3, tomamos la función, la evaluamos en menos raíz de 2, raíz de 2, o sea, en vez del X, ahora pusimos un menos raíz de 2, y en vez del Y pusimos una raíz de 2, y calculamos este valor, y nos dio también menos 8. Como nos dio que el D2 es positivo y el fxx es positivo, en ambos casos significa que estos dos puntos son mínimos locales. En la gráfica tenemos este punto y este punto que está acá. Entonces, mirando la gráfica, nosotros podemos determinar que este puntito que está acá, que está en el origen, corresponde a un punto que es un punto silla. ¿De acuerdo? Pero este criterio no nos dice que es un punto silla, es observando la gráfica. ¿De acuerdo? Ya. Un ejemplo ahora con una aplicación. ¿Ya? ¿Necesitan un descanso o no todavía? Vamos bien. Ustedes me dicen. ¿Vamos bien? ¿O quieren descanso? Ah, sí, súper democrática. Ya, sigamos. Ya que no hay pronunciamiento, sigamos.
Ya, vamos a ver esta aplicación y después les voy a dar un descanso. Ya, no muy largo el descanso, porque igual este apunte es como va súper extenso. Ya, por ejemplo, calcular el volumen de la caja rectangular más grande que esté en el primer octante con 3 de sus caras en los planos coordenados y un vértice en el plano x más 2y más 3z igual a 6. Ya, vamos a explicar primero cómo el enunciado lo podemos plasmar en este dibujo, porque no siempre los problemas de aplicación nosotros les vamos a entregar los dibujos, ¿ok? Entonces primero dice calcular el volumen, estamos hablando al tiro de R3, de una caja rectangular, la más grande que esté en el primer octante, ya perfecto, entonces aquí tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, y tiene que estar en este octante, ¿ok? Dice, con 3 de sus caras en los planos, fíjense, ahí tenemos una cara que está en el plano XZ, esa que está ahí, tenemos esta otra cara que está en el plano IZ, y tenemos una tercera cara que está aquí abajo, que está en el plano XY. ¿De acuerdo? No me refiero a estas caras. Se me desconectó. Esta cara está en el plano XZ, esta otra cara está en el plano IZ, y esta cara que está acá abajito, y ahí no me dejó escribir más, ajá, con mucha la emoción, esta que está acá abajito está en el plano XY, por lo tanto cumple la condición que 3 de sus caras estén en los planos coordenados, ¿ya? Y ojo que dice, y un tercer vértice que esté en el plano, este que está acá, que el plano X más 2Y más 3Z igual a 6, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esto cumple con la condición. Este puntito que está acá, este vértice está ubicado en este plano, o sea, este puntito que está acá satisface esta ecuación, que X más 2Y más 3Z igual a 6, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como dice, encontrar el volumen de la caja rectangular más grande, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es maximizar la función volumen, porque en el enunciado nos está diciendo, dice la caja rectangular más grande, o sea, maximizar, calcular el volumen de la caja rectangular más grande que está en el primer octante con 3 de su cara. Y fíjense que nos hablan el volumen de la caja rectangular más grande, por lo tanto tenemos que maximizar la función volumen. Y nosotros sabemos que el volumen de una caja rectangular es X por Y por Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que hay este punto, que es un punto X, Y, Z cualquiera, tiene que satisfacer esta ecuación que está acá, esta condición. Por lo tanto, lo que podemos hacer es despejar Z. Si ustedes se fijan de acá, nos queda Z igual a 3Z igual a 6 menos X menos 2Y, y de ahí pasamos dividiendo al 3 hacia abajo, y nos queda 6 partido por 3, que nos da este 2, después nos queda menos X partido por 3, menos 2Y partido por 3. Eso es despejando Z de acá. ¿Okay? No me puedo escribir. ¿Okay? Despejando Z de acá, nos queda que Z es igual a esto. ¿Ok? Por lo tanto, despejando Z igual a tanto, ahora nuestra función volumen, que es X por Y por Z, nos quedó X por Y y por el Z que acabamos de despejar. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que nosotros acabamos de hacer? Es escribir el volumen que estaba en función de 3 variables, X y Z, ahora lo dejamos escrito en 2 variables, en X y en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar las derivadas parciales de esto que está acá.
¿no es cierto? Entonces, para eso que necesitamos, o sea, en el fondo, como tenemos que maximizar esta función, tenemos que sacar la derivada de b respecto de x, vamos a sacar el b sub x, la otra equivalente. En este caso de este ejercicio, tenemos que sacar la derivada de un producto, la derivada del primero respecto de x, que sería y multiplicado por el segundo sin hacerle nada, ¿cierto? Más la derivada del segundo respecto de x, que sería menos un tercio, ¿cierto? Por el primero sin hacerle nada. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, bueno, desarrollando esto nos quedaría aquí, menos 2 tercios, perdón, menos un tercio xy menos 2 tercios y al cuadrado menos un tercio xy. ¿Sí? Y por ejemplo, de acá, a ver, podríamos factorizar por, bueno, este que está acá, lo juntamos con este que está acá. Este con este, voy a escribir por acá arriba, nos va a quedar que b sub x va a ser igual a menos 2 tercios xy más 2y menos 2 tercios y cuadrado, ¿cierto? Entonces podríamos factorizar por menos 2 tercios y nos queda un x acá adentro, aquí nos queda un x, menos 2 tercios, a ver, menos 2 tercios y multiplicado por cuánto nos va a dar el 2, sería 2 por 3, 6 menos, ahí partido por 2, ¿cierto? O sea, menos 3. ¿Ok? De ahí sale ese menos 3. Menos 3 y menos 2 tercios y más y. ¿De acuerdo? Y si ustedes se fijan, esto que está acá corresponde a esto. ¿Ok? De manera equivalente, encontramos la derivada b respecto de y, que nos da lo que aparece acá abajo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo? Estamos calculando las derivadas parciales de cada uno para encontrar el punto crítico, ¿cierto? Entonces nos va a quedar esto igual a 0 y esto otro igual a 0. Resolviendo el sistema nos va a quedar estas ecuaciones que están acá, que nos arroja x igual a 2 e igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos de nuevo? Teniendo este puntito que está acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O no? ¿Parece? ¿No? ¿No? ¿Me dio la impresión? No, ya. Entonces, tenemos el punto crítico que es el 2,1. Ahora tenemos que determinar si es un máximo o un mínimo, por lo tanto sacamos de nuevo el de 2, que es bxx, bii menos bxy al cuadrado, nos da esto que aparece acá, lo evaluamos en el punto 2,1, que es nuestro punto crítico, nos damos cuenta que nos da mayor que 0, y el bxx evaluado en el punto nos da menos 2 tercios, que es menor que 0, por lo tanto cuando el d2 es positivo y el xx nos da negativo, entonces decimos que f alcanza un máximo local en ese punto. Por lo tanto, efectivamente, el punto 2,1 corresponde a un máximo. ¿Y cuál es el punto máximo? El volumen máximo es tomando el punto 2,1 y lo evaluamos en la función original, que es esta que está acá. ¿Se fijan? B evaluado en el punto, ay, no se ve ese color. B evaluado en el punto 2,1 nos va a dar 2 por 2 menos 2 tercios menos 2 tercios, se nos queda 2 por 2 menos 4 tercios, nos queda 2 por 3 por 2, 6, 2 tercios, o sea, nos queda 4 tercios. Y el volumen máximo sería 4 tercios. ¿Ok? ¿Ya?
4/3 unidades cúbicas, obviamente, dependiendo de las unidades en el que esté escrito el problema plantel. ¿Ya? Listo. Les voy a dar un pequeño recreo. Ya, aquí aparece otro ejercicio que está completamente resuelto, así que yo los invito a ustedes a mirarlo porque es idéntico al otro, no hay ninguna cosa adicional. Aquí hay otro ejercicio, lo vamos a mirar. ¿Alguien habló? No sé. Yo como que de repente escucho un ruido, pero no sé si me hablaron o no sé. Ya. Entonces, vamos a mirar el ejemplo 4.4. Fíjense ahora, porque es un poquito distinto, porque aparece una función exponencial, calcular y simplificar los puntos críticos de z. ¿Ya? Entonces, primero sacamos esta que está acá, sacamos las derivadas parciales correspondientes a esta función z. ¿Ya? Entonces, que se ve mal la exponencial que aparece ahí. A ver, la función original, la función es z igual a i por x por e elevado a menos x más i cuadrado. ¿Ya? Entonces sacamos z sub x, que sería la derivada, este es un producto, ¿no es cierto? Entonces va a ser la derivada del primero respecto de x, que es i, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería menos e elevado a menos x, por el primero sin tocar, ¿cierto? Esta es la derivada de esto respecto de x, más la derivada de esto respecto de x, que es 0, ¿ok? Entonces, y después z sub i, ya no me deja escribir, z sub i va a ser igual a x por e elevado a menos x, más 2i, ¿de acuerdo? Eso sería z sub i, que no lo puedo escribir porque mi lápiz se reveló. ¿Ya? Ok, ahí entró en... Ahí volvió a ser consciente. Z sub i sería x por e elevado... Ah, de nuevo. Ah, no, esto me está traicionando mucho. Ya, bueno, acá abajo aparece el z sub i. Entonces, espérenme, nos va a quedar x por e elevado a menos x más 2i. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto, por ejemplo, esta de arriba nos conviene factorizarla por e elevado a menos x, que sería factor de i menos xi, incluso podríamos haberlo factorizado por el i, y esta que está acá no se puede factorizar, nos queda igual, ¿de acuerdo? Son las que aparecen aquí más abajo. Son estas que están acá, ¿de acuerdo? Entonces, de acá, fíjense ustedes, al factorizar por e elevado a menos x, nos queda e elevado a menos x factor de i menos ix. Y al factorizar eso nos queda 0. Acuérdense que el e elevado a menos x nunca es 0. Por lo tanto, necesariamente este factor es 0. Y si tenemos un producto es 0, o i es 0, o x vale 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si i vale 0, y lo reemplazamos acá abajo, nos va a quedar e elevado a menos x por x más 0 igual a 0, por lo tanto nos queda e elevado a menos x por x igual a 0. Por lo tanto, el e elevado, como sabemos que el e elevado a menos x es distinto de 0, necesariamente el x vale 0. Luego, cuando y vale 0, vamos a tener x igual a 0, de donde se va a generar el primer punto crítico, que es el punto 0,0, ¿cierto? Y eso es usando la primera alternativa, que es i igual a 0. Ahora, si x vale 1 y reemplazamos acá, nos va a quedar e elevado a menos 1 por 1 más 2i igual a 0. Entonces tenemos que de acá despejar, nos queda que 2i va a ser igual a menos e elevado a menos 1, ¿cierto? O sea, 2i igual a menos e elevado a menos 1, por lo tanto, i va a ser igual a menos e elevado a menos 1 partido por 2. ¿Sí? E elevado a menos 1 partido por 2. Y e elevado a menos 1, nosotros sabemos que es 1 partido por e elevado a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va a quedar que i va a ser igual a menos 1 partido por 2 por e elevado a 1. Esa es una e elevado a 1. Luego vamos a tener el siguiente punto crítico, que obviamente no me deja escribirlo,
que es el punto 1, menos 1 partido por 2G. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos puntos críticos que tenemos que analizar si son máximos o mínimos. De la misma manera, qué horrible, parece escritura japonesa, china, no sé qué cosa eso. Lo que había dicho recién es que I es igual a menos E elevado a menos 1 partido por 2, por lo tanto I va a ser igual a menos 1 partido por 2G. ¿Ya? Luego de aquí se genera el punto 1, menos 1 partido por 2G. ¿Ya? ¿Ok? Y estos dos puntos, para poder determinar si son máximos o mínimos, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos el de 2, analizamos el signo del de 2 y el signo del fxx, ¿ya? Y nos va a dar que el primero es un punto silla y el segundo es un mínimo local. ¿Ya? Este es equivalente, es similar, pero mucho más facilito, obviamente, porque las derivadas parciales, o sea, es una función súper sencilla, es la función x cuadrado, y nos va a dar lo entretenido de este ejercicio, que a pesar de que tiene una estructura sencilla, son esas cosas que a uno lo descolocan. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que f de x y es x cuadrado, cuando sacamos la derivada respecto de x nos queda 2x, cuando sacamos f y y nos queda 0, ¿no es cierto? Porque la derivada de esto respecto de y es 0. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando nosotros resolvemos este sistema, a ver, espérenme, cuando nosotros resolvemos, tenemos que resolver este sistema, ¿no es cierto? Entonces de acá lo único que nosotros tenemos es x igual a 0, entonces la pregunta es, ya, perfecto, pero ¿cuánto vale y? Porque nosotros no podemos trabajar si esta función está en dos variables. Los puntos críticos, en este caso, el punto crítico tiene que ser un 0, algo. Y claramente, como el i se fue, no está el i en ninguna parte, van a ser todos los puntos críticos, son todos los puntos de la forma 0, i. Entonces, como bien dice acá, el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, ¿cuáles son los puntos críticos? El 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4, el 0,5, el 0,6. O sea, si ustedes observan acá, ¿cuáles son esos puntos dibujados acá? Sería, cuando x vale 0, serían todos los puntos que están aquí. ¿Se fijan? Que están pegaditos en el eje Y. Todos esos puntitos son puntos críticos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto son infinitos puntos críticos. Se fijan, son todos los i positivos, o sea, el 0,1, el 0,2, el 0,17, el 0,28, el 0, menos 124, o sea, son los puntos que están tanto positivos como negativos, son infinitos puntos críticos, ¿de acuerdo? Y esos puntos críticos, usando este criterio, nos da el d sub 2, nos da 0, por lo tanto, este criterio no nos da información. Ahora ustedes, como pueden trabajar con la gráfica, obviamente, porque ustedes me imagino que ya se les saben dibujar, todo esto ya lo vieron antes, saben dibujar gráfica, las podrían dibujar a mano, pero obviamente como esta prueba son online, o sea, es evidente que ustedes pueden dibujar esto también con algún software, el Derive o lo que ustedes quieran, y van a ver la gráfica. Entonces, estos puntitos que están acá, fíjense ustedes que son todos mínimos, porque todos los demás puntos están arriba, todas las imágenes. Acuérdense que aquí tenemos estos puntitos que están acá abajo, pero si tomamos, por ejemplo, un punto que esté acá, un x, y cualquiera, la altura, este está más arriba, ¿se fijan? La imagen de este punto está más arriba porque este está pegadito abajo. Aquí es 0, z vale 0, y este z tiene otro valor, ¿se fijan? Entonces cualquier otro punto, por lo tanto, todos estos infinitos puntos son todos puntos mínimos. ¿De acuerdo? Mínimos locales. ¿Ok? Aquí hay un set de ejercicios que son ejercicios para la casa. A ver, no sé qué pasó. Algo hice que se me fue la... Oh, no sé, a ver. Se me fue el apunte. Se cansó el apunte. No sé qué pasó. Se me fue el apunte. Ajá. Déjeme mirarlo. No tengo apunte. Ah, sí, no tengo. No tengo apunte. Se cerró la sesión. No sé qué pasó. Es decir, se me cerró la sesión.
Es que había abierto el apunte en Reco y se me cerró Reco. Eso, ya no importa. Ya. La idea es que ustedes trabajen con estos ejercicios. Seguramente, tal vez el profesor Droguet va a resolver algunos de estos ejercicios que están acá, algunos de esos o algunos de estos. Yo creo que va a extraer algunos ejercicios de acá, ¿ya? Pero es más de lo mismo. Ahora vamos a ver otro método. Ahora vamos a ver un método que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange, que nos permite resolver ejercicios cuando tenemos alguna condición, ¿ya? Una condición previa. O sea, no van a ser para un x, y cualquiera, sino que van a ser para x, y condicionados a una determinada condición, ¿ya? Entonces, el método se llama método de multiplicadores de Lagrange. Por ejemplo, supongamos que queremos hallar máximos y mínimos relativos de una función z igual a f de x, y sujeto a una restricción, por ejemplo, g de x, y igual a 0. Esta que está acá es la restricción. O sea, en el fondo nosotros no queremos encontrar los máximos y mínimos de esta función z nomás, sino que queremos encontrar los máximos y mínimos, pero que cumplan con esta restricción, que además los x, y cumplan con la condición que g de x, y sea 0. Esto significa que la función f de x, y solo podrá ser evaluada en los puntos x, y que estén en la curva de nivel g de x, y igual a 0, que son los puntos que satisfacen esa condición. Es decir, f de x, y está restringida o sujeta a g de x, y igual a 0. Una manera de resolver este problema se puede obtener con un análisis geométrico de la situación. Después vamos a ver la cosa geométrica. En las cercanías de un máximo local nos desplazamos sobre la G, que es la condición, en la dirección del crecimiento de F, hasta el punto más profundo que puede alcanzarse sobre G en esa dirección. Este punto podría ser el máximo local con restricciones que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que P, un ABC, cualquiera, que es el punto que andamos buscando, para poder determinar este punto con una ecuación podemos pensar que viajamos a este punto que está a un nivel más profundo atravesando ciertas curvas de nivel. Entonces la última curva de nivel debería ser una curva de nivel z igual a una constante, tangente a la función g, que es la función de restricción en el punto P. Ahora, ¿qué significa que estas curvas sean tangentes? Que sus gradientes son paralelos, es decir, el gradiente 1 es lambda veces el gradiente del otro. Entonces, vamos ahora al método. Ojo con esto, que fíjense, cuando nosotros vamos a... Primero, tenemos que considerar un subconjunto de R2, un conjunto abierto, y sean dos funciones que van definidas de un conjunto U en R, funciones que tienen la primera derivada continua, y sea x asterisco un extremo local de la función f en el conjunto que aparece acá. Fíjense, cuando decimos que x asterisco es un extremo local de la función f en este conjunto, estamos diciendo, ¿por qué en este conjunto? Porque en este conjunto viven los x que satisfacen la restricción, que g del vector x nos da 0. Entonces vamos a tener que la gradiente de g evaluado en x asterisco va a ser un valor distinto de 0, del vector nulo 0,0. En ese escenario va a existir un lambda que satisface que está acá. Todo esto que está escrito acá, la parte que nos interesa fundamentalmente a nosotros, que es con la que vamos a trabajar, es esta. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a partir de esta ecuación, que es una ecuación que nos va a permitir encontrar cuánto vale x asterisco, ¿de acuerdo? Y ese x asterisco va a ser los puntos que nosotros andamos buscando, ¿ya? Entonces vamos a buscar los x asterisco que cumplan que la gradiente de f evaluada en x asterisco menos lambda veces el gradiente de g evaluado en x asterisco nos dé el vector 0,0, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver un ejemplo para aterrizar esto? En el fondo es esta la función que nos va a quedar, ¿ya? A esta función, fíjense, a esta función nosotros la vamos a llamar función de Lagrange,
¿ya? Entonces la función de Lagrange es una función que depende de la variable x, y, z y lambda, que no es otra cosa más que f de x, y, z, menos lambda veces la restricción, ¿ya? Este valor de lambda se llama multiplicador de Lagrange, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, bueno, aparece aquí la gráfica. ¿Cómo vamos a el método? El método concreto que vamos a utilizar. El método, los multiplicadores de Lagrange consiste en lo siguiente. Primero se supone que los multiplicadores de Lagrange tienen por objetivo minimizar o maximizar una función sujeta a una cierta condición, g de x1, xn es igual a 0. Entonces, primero tenemos que buscar los puntos críticos de la función de Lagrange, que es L de x1 hasta xn lambda, que es la función, menos lambda veces la restricción. Y con esto hallamos los puntos críticos que satisfacen este sistema. Una vez que uno encuentra los puntos críticos que satisfacen este sistema, para poder decir si son máximos, mínimos, o no son ni máximos ni mínimos, podríamos recurrir al criterio de la Hessiana orlada, que la vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer primero solamente en este momento, en esta primera parte, después vamos a ver la Hessiana orlada, vamos a encontrar solamente los puntos críticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que minimizar esta función sujeta a la restricción que x menos y es igual a 0, fíjense, primero, ustedes siempre tienen que tener la función, la restricción, escrita de la forma g de x, y igual a 0. Si por ejemplo se les entregara, estoy inventando, una restricción, esa restricción, que 2x menos y igual a 3, ustedes primero tienen que escribirla para poder identificar cuál es la función g. En ese caso, esta que está acá sería la función g, ¿de acuerdo? Siempre es g de x, y igual a 0. Por lo tanto, si no se les entrega de esa forma, ustedes la tienen que arreglar de esa forma, ¿ok? Dejarla escrita de esa manera. Bien. Entonces, en nuestro caso particular, esta es la f de x, y esta que está acá, esta lista, es nuestra g de x, y. Entonces formamos la función de Lagrange, que es L de x, y, lambda, porque como están dos variables, que va a ser, tomamos la f, y le restamos lambda veces la g. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos después con esta que está acá? Sacamos todas las derivadas parciales. O sea, vamos a encontrar la L sub x, la L sub y la L sub x, aquí no pongo nada. L sub x, L sub y, L sub x, L sub y L sub lambda. L sub x es la derivada de esto respecto de x, que sería 2x menos lambda, ¿cierto? L sub y va a ser 2y más lambda. Y L sub lambda sería, fíjense que aquí aparece menos lambda, factor de x menos y, sería y menos x. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos sacado estas tres derivadas parciales, acuérdense que la L depende de x, de y y de lambda, por eso sacamos las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de lambda, y esto igual a 0, esto igual a 0, y esto igual a 0, y resolvemos el sistema formado por estas que están acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que aparece resuelto acá abajo. Ahí las tenemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, si ustedes se fijan, podemos despejar de acá arriba x en función de lambda. Nos va a quedar entonces x en función de lambda, x va a ser igual a lambda partido por 2. Y de acá abajo podemos despejar y en función de lambda, y nos va a quedar y igual a menos lambda partido por 2. Tenemos tanto x como y en función de lambda, las reemplazamos acá. El x era igual a lambda partido por 2, el y era menos lambda partido por 2, entonces nos queda acá abajo, el x es lambda partido por 2, y el y es menos lambda partido por 2, entonces nos queda más lambda partido por 2 igual a 0. Por lo tanto, de acá vamos a tener que lambda vale 0, ¿cierto? Si lambda vale 0, automáticamente el x vale 0, y obviamente el y vale 0. Por lo tanto,
en este caso, lambda igual a 0 indica que el mínimo con restricciones coincide con un mínimo local de la función z, ¿no es cierto? ¿Ok? Que sería el 0,0. ¿Ya? Ya, espérenme un poquito. Siguiente ejemplo. Determinar 3 números reales positivos, x, y, z, cuya suma sea 10 y su producto sea máximo. Entonces, en el enunciado, uno tiene que ser capaz de distinguir cuál es la función que uno tiene que maximizar o minimizar y cuál es la restricción. En este caso particular, tenemos 3 números reales positivos. Primero hay restricciones donde lo primero es escribir esta restricción que la tenemos que después cruzar con los resultados que nos dé, que el x tiene que ser mayor que 0, el y mayor que 0 y el z mayor que 0. Ahí se supone que dice z mayor que 0, ¿ya? Cuya suma sea 10, por lo tanto, claramente el x más el y más el z nos tiene que dar 10, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la función que tenemos que maximizar o minimizar? La función p, que es x por y por z. ¿Sí? Entonces, primero creamos la función de Lagrange. Entonces nos queda de x, y, z, lambda. Aquí faltó una... Esto es L de x, y, z, lambda. Nos comimos una variable, ¿ya? L de x, y, z, lambda, que va a ser x por y por z menos lambda veces la restricción. Fíjense que aquí la restricción no está igual a 0. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que tiene que ser, en este caso, g de x, y, z igual a 0. Entonces pasamos el 10 para la izquierda, entonces nos va a quedar que la función g va a ser x más y más z menos 10. Sería la función g de x, y, z. ¿De acuerdo? Entonces ahí ponemos la función g. Como les dije recién, es x más y más z menos 10. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la derivada de respecto de x y la igualamos a 0. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? Sería iz menos lambda, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de y? Sería xz menos lambda. Ahí está. Después, la derivada de esto respecto de z sería x por y menos lambda. Y la última, la derivada de esto respecto de lambda, que sería menos x menos y menos z más 10, ¿cierto? Que al multiplicar por menos 1 nos queda esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? La derivada de esto respecto a lambda es menos x menos y menos z menos 10, más 10. Y al multiplicar por menos 1 nos queda la ecuación que está acá abajo. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo es despejar cada una de estas que están acá en función, por ejemplo, de lambda. A ver, por ejemplo, de acá, vamos a tener x, y, z son en este caso positivos, tenemos que hacerla. A ver, si observamos acá, si despejamos lambda, de acá nos queda lambda igual a y por z y lambda igual a x por z. A ver, lo voy a rayar mejor. Lo voy a escribir. Y acá tenemos que lambda es igual a iz. Y acá tenemos que lambda es igual a xz. Y acá abajo lambda es igual a xy. Entonces, por ejemplo, si juntamos estas dos, vamos a tener que iz es igual a x, ya. Tamaño, ya, y volvió a reaccionar. Entonces de aquí vamos a tener, por ejemplo, que iz es igual a xz, ¿cierto? Nos queda iz menos xz. Acuérdense que no podemos nosotros simplificar por z. ¿Ya? Entonces podemos factorizar por z, factor de y menos x igual a 0. Como sabemos que tanto x como y como z son números mayores estrictos que 0, en este producto no se puede dar que z valga 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesariamente y menos x vale 0. Si y menos x vale 0, significa que x es igual a y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos x igual a y. Y de la misma manera,
si ocupamos estas dos, nos va a quedar que I tiene que ser igual a Z, que es la otra igualdad. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como X tiene que ser igual a Y, tiene que ser igual a Z, vamos a reemplazar acá, nos queda X más X más X menos 10 igual a 0, de donde nos va a quedar que 3X es igual a 10, por lo tanto X vale 10 partido por 3. ¿Se fijan? Y como X vale 10 partido por 3, y es igual a Y igual a Z, el X vale, el punto es 10 tercios, 10 tercios, 10 tercios. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ya. Y ese sería nuestro punto buscado. Ya. Siguiente ejercicio. A ver, ¿cuánto? A ver, déjame ver si hago 1 o 2 más. Ya, vamos a hacer este y uno más, el que aparece abajo porque más o menos larguito el segundo. Déjenme ir a buscar agüita. Porque me dio... Ya, tenemos. Determinar el máximo y mínimo de esta función, que f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, sujeto a la restricción x a la cuarta más y a la cuarta igual a 1. ¿Ya? Entonces, de nuevo, generamos el lagrangiano, que es L de x, y, lambda, que es la función f, que está acá, menos lambda veces la función g, que acuérdense que es x a la cuarta más y a la cuarta menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la función g es x a la cuarta más y a la cuarta menos 1, ¿no es cierto? Entonces sacamos las derivadas parciales correspondientes. Esto es la derivada respecto de x, esto es la derivada respecto de y, y esta es la derivada respecto de lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos después? Por ejemplo, si tenemos este producto igual a 0, vamos a tener dos posibilidades, que esto es 0 o que esto es 0. Entonces, si 2x es igual a 0, vamos a tener que x tiene que valer 0, ¿no es cierto? Si x vale 0, ¿qué podemos decir? Cuando x vale 0, ¿qué nos va a quedar? A ver. Vamos a tener todos los casos acá posibles. Fíjense de acá. Vamos a tener un producto igual a 0, o esto es 0, o 1 menos 2 lambda x cuadrado es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si x vale 0, y fíjense que de acá también tenemos dos posibilidades, que 2y sea 0, o que 1 menos 2 lambda y cuadrado sea igual a 0. ¿Cierto? Entonces, primer caso, cuando x vale 0, fíjense que vamos a hacer esta y esta. O sea, 2x igual a 0 significa x igual a 0. Si x vale 0 e y vale 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, si x vale 0 e y vale 0, si reemplazamos acá, nos quedaría que 1 es igual a 0, ¿no es cierto? Porque nos queda acá 1, esto sería 0, igual a 0, por lo tanto eso es una contradicción. Luego no puede darse que x sea 0 igual a 0, o sea, no es un punto crítico el 0,0, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si x vale 0, ahora esta con esta, ¿me entiende? Ahora vamos a considerar esta con esta. Si x vale 0 y 1 menos 2 lambda y cuadrado es igual a 0, nosotros podríamos despejar de acá el y al cuadrado, por ejemplo, y nos va a quedar que el y al cuadrado va a ser igual a 1 partido por 2 lambda, ¿cierto? ¿Sí? Si y al cuadrado es igual a 1 partido por 2 lambda, nos va a generar el punto crítico 0,1 y 0,-1, y en ese caso lambda valdría 1 medio, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos dos puntos críticos, el 0,1 y el 0,-1, ¿de acuerdo? Al reemplazar esto en la ecuación que aparece acá abajo, ¿sí? ¿Lo ven? Al reemplazar en la tercera ecuación. Después, si ahora consideramos este
Ahora escribir con otro color. Lo voy a escribir con lápiz verde. Si consideramos oh, lo borré. Ya. Si consideramos con por ejemplo, ¿se fijan? Si y vale 0 y esto es 0, nos va a arrojar estos puntos críticos. Va a arrojar el punto crítico 1,0 y el punto crítico menos 1,0 al reemplazar en esta ecuación que está acá abajo. ¿De acuerdo? Y después, fíjense que hicimos con no se podía. Hicimos con después con y nos arrojó esto. Y ahora tenemos que hacer estos dos. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que ahora jugar con y que está acá abajo. ¿De acuerdo? Y en ese caso, si consideramos esos dos, déjenme borrar algunas cosas. Considerando esas dos que están ahí, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que de acá nos va a quedar en la primera que x al cuadrado, de la primera x al cuadrado va a ser igual a menos 1 partido por 2 lambda, e y al cuadrado de la segunda va a ser igual a 1 partido por, positivo, 1 partido por 2 lambda, y la otra, el y cuadrado, va a ser igual a 1 partido por 2 lambda, ¿cierto? ¿Sí? Si elevamos al cuadrado cada una de estas y reemplazamos en esta ecuación, nos va a arrojar estos, ¿cuántos puntos hay acá? Sería con positivo, 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 negativo, o sea, va a ser 1 partido por la raíz cuarta de 2, 1 partido por raíz cuarta de 2, menos 1 partido por raíz cuarta de 2 y menos 1 partido por raíz cuarta de 2. ¿Sí? Esos serían 2 puntos. Después, uno con positivo, uno con negativo y otro con positivo. Y aquí tendríamos 4 puntos críticos más. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, estimados? ¿Sí? Ya. Ahora, para clasificar los puntos de manera empírica, podemos evaluar la función en cada uno de los puntos. Cuando nosotros tomamos la función original, que es esta que está acá, la f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, nos va a quedar, al evaluar f evaluado en todos estos valores, nos queda 2 partido por raíz de 2, y cuando evaluamos f en el 0, más 1, 0,1 o 0, menos 1, nos da 1. Cuando evaluamos f en el 1,0 con el 1 positivo, y f evaluado en menos 1,0, en los dos casos nos da 1. Entonces, al observar entre el 1 y 2 partido por raíz de 2, estos puntos que están acá van a ser máximos relativos, porque son más grandes que y vamos a tener los mínimos, serían estos que están acá, ¿de acuerdo? Solamente observando el resultado que nos apareció, lo que está en rojo, ¿de acuerdo? O sea, las imágenes de estos valores, de este X y de este Y, ¿ok? Ya, este es un ejemplo que aparece en azul. Harta concentración porque es más o menos largo, porque el sistema es más o menos grande. Oh my God, es largo, es largo, es largo, es largo, es largo. Vamos a envejecer antes de llegar por acá. Ya, aquí están los problemas propuestos. Y ahí terminamos. Ah, maravilloso. Ya, así que les pido el último. Les voy a preguntar una cosa. Ya, por eso aparece esa referencia. Entonces, bueno, vamos a resolver el último ejercicio. Dice, supongamos que debemos determinar las dimensiones de una caja rectangular abierta, o sea, una caja rectangular que no tenga tapa, que tenga volumen 1, de la menor área superficial posible, o sea, cuando estamos hablando del área de la superficie, ¿ya? Entonces, sabemos que A de X, Y, que es X por Y, a ver, vamos a hacer un dibujito acá, de la situación.
Más o menos así, más o menos. ¿Ya? Entonces, no me gusta cómo me quedó esa última rayita, porque me quedó una raya. Ya, ahí. Y esa otra línea así como media, la vamos a usar como con rayitas. Ya, más o menos eso. Entonces, el área de la superficie va a ser la suma de todas las áreas, ¿cierto? Van a ser un 2, 3. Fíjense, si por ejemplo tenemos que esto es X, esto es X, esto es Y pongámosle esta Z. Entonces vamos a tener un área, que es el área de abajo, que sería X por Y, que es una sola, ¿no es cierto? El área de acá abajo, que es el área de un rectángulo, que es X por Y, que es esta que está acá. ¿Ya? Después vamos a tener XZ, que es el área de esta superficie, de esta cara, y la de atrás también es XZ, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser esta más esta, sería 2 veces XZ. Y esta es Y, y altura Z, entonces el área de esta sería Y por Z, multiplicada por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos da el 2YZ, ¿de acuerdo? Y el volumen va a ser X por Y por Z, ¿no es cierto? El volumen es X largo por el ancho por el alto, X por Y por Z, y nos dan por restricciones que X por Y por Z tiene que ser igual a 1. Entonces esta es la restricción, pero acordémonos que nuestra restricción la tenemos que tener escrita igual a 0, por lo tanto esto es el G de X, Y, Z, ¿cierto? ¿Sí? Y esta que está acá es nuestra función que tenemos que maximizar o minimizar, no me acuerdo qué es. ¿Ya? Entonces generamos la función. Esta f grande corresponde a nuestra función de Lagrange, a nuestra L, ya que está denotada aquí con una f grande, pero es la misma. Entonces va a ser la función menos lambda veces la restricción. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos ok hasta ahí? Ya. Entonces, ¿qué hacemos con esta función? Que es nuestra función f, pero la estamos llamando L ahora, que es nuestra función de el Lagrange. Entonces, sacamos las derivadas parciales. Entonces, la derivada de esto respecto de x va a ser y más 2z menos lambda y z, ¿no es cierto? Menos lambda y z, que es esta que está acá. Después, la derivada de esto, la derivada parcial respecto de y, que sería x más 2z menos lambda xz, ¿cierto? Que es esta que está acá. Después lo mismo respecto de z, que nos queda 2x más 2y menos lambda xy. Y después la derivada parcial respecto de lambda, que nos quedaría xz menos 1, ¿cierto? O sea, es menos esto que está acá, pero en el fondo, como la vamos a igualar a 0, da lo mismo el signo que pongamos acá, ¿ok? Entonces en estricto rigor es menos esto. Y esto igual a 0, nos va a quedar esto que está acá, y al despejar, si ustedes se fijan acá arriba, por ejemplo, bueno, voy a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Por eso les digo, porque si uno hace la derivada de esto respecto de lambda, queda menos x y z menos 1, pero como no, la tenemos que igualar a 0, podemos multiplicar por menos 1 y nos da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos la ecuación 1 y le restamos la ecuación 2? Nos va a quedar y menos x, estos z se van, y nos queda menos lambda y z más lambda xz. Por lo tanto, aquí, fíjense, nos va a quedar y menos x, y aquí nos queda menos lambda por, y si factorizamos por z, lambda por z factor de y menos x. ¿Se fijan? Al tomar este y restarle la de abajo. ¿Sí? Y esto igual a 0. Y claramente, al hacer eso, podemos factorizar por y menos x. Ustedes siempre tienen que tratar de buscar factorizaciones iguales a 0 acá para que podamos empezar a despejar las incógnitas, ¿ya? Entonces de acá factorizamos por y menos x, y nos queda y menos x factor de 1 menos lambda z igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí?
La otra ecuación la copiamos tal cual y la otra ecuación la tenemos tal cual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Ya. Entonces ahora, fíjense que en la primera ecuación tenemos y menos x por 1 menos lambda z igual a 0. Por lo tanto, de acá vamos a tener dos posibilidades. Cuando este producto es 0. Cuando esto es 0 o cuando esto otro es 0. Cuando y menos x es 0, cuando y es igual a x. O, y cuando esto es 0, cuando lambda por z es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos a suponer que que y es distinto de x, por lo tanto nos va a quedar lambda z igual a 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, si lambda por z es igual a 1, ¿qué vamos a tener entonces? Si lambda por z vale 1, lambda por z vale 1. Entonces lambda igual a x por y. Eso me parece raro. Lambda por z vale 1. A ver, rayemos un poquito. Si lambda por z vale 1, lambda por z vale 1. Ya, miren acá. A ver, estamos de acuerdo, estamos suponiendo que y es distinto de x, por lo tanto nos queda 1 menos lambda z igual a 1, o sea, lambda por z vale 1. O sea, si lambda por z vale 1, fíjense acá arriba, en la primera ecuación, si lambda por z es 1, nos va a quedar y más 2z, lambda por z es 1, por lo tanto nos queda menos y, menos y igual a 0. Por lo tanto, z valdría 0. Ahí voy a copiar este sistema mejor, lo voy a copiar en... Le voy a sacar una foto y me voy a ir a la pizarra, porque en la pizarra puedo escribir bien. No se me chinga el lápiz. ¿Ya? Si no, aquí a cada rato voy a estar accidentada. Ya. Ya, vámonos a la pizarra. Tenemos el sistema. Ya. Voy a escribir el sistema completito. Ya. Tenemos y más 2z menos lambda y z igual a 0. X más 2z menos lambda x igual a 0. Y 2x más y menos lambda x igual a 0. Y x por y por z menos 1 igual a 0. De la primera ecuación, teníamos que, por ejemplo, si tomamos esta y le restamos la de abajo, nos queda y menos x, se van los z, 2z menos 2z se simplifican, y nos queda menos lambda y z más lambda xz igual a 0, ¿cierto? Entonces nos va a quedar y menos x menos lambda z por menos lambda z o más lambda z. Aquí factorizamos por lambda z menos lambda z factor de i menos x. Y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces de acá factorizamos por i menos x factor de 1 menos lambda z. Ya eso es lo que habíamos hecho antes. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, i menos x igual a 0 o menos x
igual a 0 o 1 menos lambda z igual a 0, ¿cierto? Entonces de aquí y es igual a x o lambda z es igual a 1. ¿Ya? Entonces, primer caso, primero vamos a suponer que y es distinto de x, y distinto de x, o sea, no se cumple esta que está acá, y es distinto de x, por lo tanto se va a cumplir que lambda z es igual a 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí estábamos, ¿sí? Entonces, si lambda por z vale 1, vamos a reemplazar que lambda en las ecuaciones de acá arriba, entonces nos va a quedar que y más 2z, fíjense que lambda por z vale 1, por lo tanto nos queda menos y igual a 0, en la primera ecuación. En la segunda ecuación nos queda x más 2z menos, nos va a quedar la misma ecuación, porque lambda z vale 1 menos x es igual a 0, y acá no tenemos nada que despejar, y acá tampoco. Por lo tanto, de acá necesariamente nos va a quedar, si se van las y, es lo mismo que pasa acá, por lo tanto nos queda 2z igual a 0, luego z vale 0. Ya. Pero ¿cuál es el problema? Puede ser, ¿qué pasa si z vale 0? Fijémonos en la ecuación, voy a poner el número 1, 2, 3 y la ecuación 4. Si z vale 0, implica en la ecuación 4, fíjense, si z vale 0 nos queda x por y, o sea, por 0 nos queda 0 menos 1, que sería menos 1, menos 1 igual a 0, y esto es una contradicción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lambda por z no puede ser igual a 1, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, se tiene que cumplir el segundo caso, que es que x sea igual a y, que es este que está acá, ¿ok? Porque este ya vimos que no puede darse, ¿por qué? Porque nos lleva a una contradicción, ¿ok? Porque menos 1 obviamente no es igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a tomar el segundo caso, que es que x es igual a y, lo voy a escribir más arriba, segundo caso, que x sea igual a y, ¿ya? Entonces, si x es igual a y, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en la ecuación 3, si x es igual a y, vamos a tener 2x más 2y, pero es 2x, menos lambda x, fíjense que es lambda x por x, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que el y es igual a x, entonces nos va a quedar 4x menos lambda x cuadrado igual a 0, ¿cierto? De donde vamos a tener acá, que si factorizamos por x, nos queda x factor de 4 menos lambda x igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, de acá, ¿qué casos vamos a tener? X vale 0, pero acuérdense que nosotros estamos hablando de las dimensiones de una caja, ¿no es cierto? O 4 menos lambda x igual a 0. Este caso no puede ser porque tendríamos que un pedacito de la caja es 0, o sea, no tendríamos una caja al final. No puede ser 0, por lo tanto necesariamente vamos a tener que lambda por x tiene que ser igual a 4. ¿De acuerdo? Si lambda por x es igual a 4, por ejemplo, ¿dónde aparece lambda por x? En la ecuación 2. Reemplazando en la ecuación 2, vamos a tener lambda por x. Ahí sale lambda por x. Vamos a tener x más 2z. Lambda por x vale 4. Lambda por x vale 4, por lo tanto menos 4z igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto nos va a quedar que x es igual a 2z. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Más o menos. X va a ser igual a 2z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? X es igual a 2z, o lo que es lo mismo que z es igual a x partido por 2, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Sí? ¿De acuerdo? Z igual a x partido por 2. Por lo tanto, si tenemos que z es igual a x partido por 2, vamos a borrar acá.
Entonces, fíjense ustedes que si z es igual a x partido por 2, fíjense que nosotros estamos acá. Estamos teniendo que x igual a y z igual a x partido por 2. Entonces tenemos todo en el fondo en función de x. Entonces, reemplazando en la ecuación 4, vamos a tener la x por la y es x, por la z, que es x partido por 2, menos 1, igual a 0, ¿no es cierto? La x, que es x, la y, que es x, y la z, que es x partido por 2. Por lo tanto, de aquí, que vamos a tener, de acá, que x al cubo partido por 2 es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, x al cubo va a ser igual a 2, luego x va a ser igual a la raíz cúbica de 2, ¿sí? Por lo tanto, si x es igual a la raíz cúbica de 2, y que es igual a x, es raíz cúbica de 2, y el z es igual al x, que es la raíz cúbica de 2, partido por 2. Y aquí tenemos el punto solicitado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese sería el valor de x, raíz cúbica de 2, igual a la raíz cúbica de 2, y z igual a la raíz cúbica de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Volvamos a nuestro punto. Aquí lo tenemos. ¿Se fijan? Raíz cúbica de 2 el x, raíz cúbica de 2 el y el z es raíz cúbica de 2 partido por 2. ¿Ya? Y aquí hay otro ejercicio, también con una restricción. ¿Ya? Me queda un ejercicio o más. Un ejercicio. Oh my God. Oh my God. Y estos son los propuestos. Ya, perfecto. Entonces, tenemos siguiente ejercicio. Sí. Ahora sí que es el último, porque le había dicho recién que era el último, pero no me he fijado que había otro más. Ya. Dice, determinar los valores extremos de esta función. Tenemos f de x, y es 3x más 4y menos 3. Si estos están sujetos a esta restricción que está acá. Entonces, de nuevo, formamos la función de Lagrange. Ya aparecen harta exclamación porque es para que no se les vaya a olvidar que la función, que es la restricción, la g de x, y, se toma esto y se tiene que pasar el 25 para el otro lado porque tiene que ser la g de x, y, lo que les expliqué antes, igual a 0. Entonces, esta es la restricción. Entonces, la función de Lagrange nos quedaría la función, que es 3x más 4y menos 3, más o menos lambda, da lo mismo el signo que se ponga acá, no tiene ninguna trascendencia, porque en el fondo el signo se lo come el lambda, digamos. Más o menos lambda da lo mismo, así que no se asusten porque ahí aparece un signo más. Porque en el fondo si apareciera un signo menos, es como que la restricción la hubiésemos escrito para el otro lado, o sea, hubiésemos puesto 25 menos x menos 1 al cuadrado menos y cuadrado, y esta fuese la g. ¿De acuerdo? Así que no se asusten por esto porque es equivalente, o sea, da lo mismo. Entonces, al sacar las derivadas parciales, nos queda esto que está acá, igualamos a 0, y de la misma manera empezamos a encontrar los valores de x y y. Por ejemplo, si ustedes se fijan, vamos a tener nosotros, bueno, de nuevo vamos a sacar el sistema para irlo a ver lo vamos a ver en la pizarra, porque ahí nos vamos más rápido, ¿ya? Ya, vámonos a la pizarra para resolver el sistema. Ya, ok. Qué manera de hacer calor, estoy achicharrada. Ya, vamos a escribir el sistema. Resistan, queda poquito. Ya, tenemos que resolver el sistema. Es menos 2 lambda por x menos 1 igual a 0. 4 más 2 lambda y igual a 0. Después, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0.
Entonces, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, en la primera ecuación nosotros podríamos decir que 2 lambda por x menos 1 tiene que ser igual a 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de la segunda ecuación podemos decir que 2 lambda por y tiene que ser igual a 2 lambda y igual a menos 4, ¿cierto? Pasando por el otro lado. ¿Ok? ¿Sí? A ver, fíjense que lambda en particular acá, o sea, para que nosotros, por ejemplo, podamos tomar esto y dividirlo por esto, o sea, esta partida por esta, el lambda tiene que ser distinto de 0. El i sabemos que es distinto de 0, ¿no es cierto? Porque sabemos que forma parte, nos dicen que el i es distinto de 0, ¿no? En alguna parte del ejercicio. Nos dicen que i es distinto de 0. Ah, bueno, de acá claramente el i no puede ser 0, ¿cierto? Porque si el i fuese 0 tendríamos 0 igual a menos 4. O sea, primero el i es distinto de 0, ¿cierto? Y de acá arriba, este es lambda, no hay x. Claro, el i es distinto de 0. Y lambda es distinto de 0, también es distinto de 0, ¿no es cierto? ¿Por qué no? No, porque no podríamos tener 0 igual a menos 4. Entonces podríamos tomar la ecuación de arriba y dividirla de abajo porque no estamos dividiendo por 0. Entonces nos va a quedar 2 lambda por x menos 1 partido por 2 lambda por i igual a 3 partido por menos 4. Y obviamente podemos simplificar y nos queda que x menos 1 partido por i es igual a menos 3 cuartos. ¿Cierto? Y de aquí, por ejemplo, podríamos despejar, nos va a quedar 4 por x menos 1 partido por menos 3, y eso sería igual a i, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo puse menos 4 ahí, me quedó menos 4. Y aquí, a ver, este igual a 3. Igual a 3. Aquí por qué puse menos, me equivoqué, acá era más. Menos. Menos. Y ahí nos queda positivo. Ya. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el i en función de x corresponde a esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si el i es 4 tercios por x menos 1, ahora con otro lápiz vamos a reemplazar en la tercera ecuación, que no la hemos ocupado todavía. ¿Ya? Entonces, reemplazando acá, nos queda x menos 1 al cuadrado más el i al cuadrado, que sería 16 novenos por x menos 1 al cuadrado, menos 25 igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nos va a quedar de acá, nos queda x menos 1 al cuadrado, factor de 1 más 16 partido por 9, y esto es 25, ¿sí? Entonces nos queda x menos 1 al cuadrado multiplicado por 16 más 9 es 25, partido por 9, igual a 25, ¿cierto? Y ahora se simplifican estos 25 y nos queda que x menos 1 al cuadrado va a ser igual a 9, ¿sí? Y para resolver esto nos queda x menos 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9, igual a 0. Y esto es una suma por su diferencia. Entonces nos queda x menos 1 más 3 por x menos 1 menos 3 igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, de este producto igual a 0 nos va a quedar, estoy siguiendo por acá arriba, ¿sí? Acá. Entonces nos va a quedar x más 2, perdón, por x menos 4 igual a 0. Como un producto igual a 0 nos quedaría x igual a menos 2 o x igual a 4, ¿cierto? X igual a menos 2 no puede ser porque obviamente no podemos tener un lado negativo, un segmento negativo, ¿ya? Por lo tanto nos queda que x vale 4. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Vamos bien, estimados? ¿Me están siguiendo la idea? ¿Sí? Luego vamos a tener entonces, no, me perdí, esto no tiene nada que ver con un cuadrado, parece, ¿sí? No, me perdí. A ver, déjeme volver al enunciado, porque como que me quedé pegada en el ejercicio anterior, a ver qué decía acá, en el enunciado de este ejercicio. Determinar los valores extremos de esta función, sujeto a la restricción que aparece acá. Entonces podrían ser valores negativos. Ya, no he dicho nada entonces. Podría ser el x igual a menos 2. Entonces, así que no lo desecho. ¿Ya? Entonces, si x vale menos 2, vamos a tener que y va a ser igual a 4. Por menos 2 menos 1 sería menos 3 partido por 3. O sea, y sería igual a menos 4. Y obtendríamos el punto menos 2, menos 4. Sería el primer punto crítico. Si x vale 4, nos va a quedar 4 y va a ser igual a 4 por 4 menos 1, que es 3, partido por 3, y nos quedaría igual a 4. Luego tendríamos el otro punto crítico, que es el punto 4,4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían los dos puntos críticos solicitados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Volvamos a nuestro apunte. Estamos acá. Ahí tenemos los valores, los puntos críticos. Ahora, en este ejercicio en particular, nosotros, si evaluamos este punto, el 4,4 en la función original, en nuestra función, en la función 3x más 4y menos 3, podemos determinar, bueno, nos da 25, y al evaluar la función en este otro valor, nos da menos 25, por lo tanto, como 25 es más grande que este, y estos son los únicos dos puntos críticos, este es un máximo relativo y este otro es un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Y aquí aparece un set de ejercicios propuestos, que yo les sugiero claramente que los hagan, porque ustedes ya se tienen que haber dado cuenta que en las pruebas aparecen cosas muy parecidas a los ejercicios propuestos. ¿Ya? Y eso sería, pues, estimados. ¿Hay alguna pregunta? Ustedes tienen que darle una segunda mirada, una tercera mirada al apunte y al video que va a estar en mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Ya les di el link del canal de YouTube. En todo caso, si a alguien se le pierde el link, ustedes simplemente ponen en YouTube Miriam Vera, creo que lo tengo con apellido, ponen mi nombre en YouTube y les va a aparecer mi canal, donde aparece esta misma foto chopeada, esta foto que aparece ahí, y ahí ustedes ponen en la parte superior, yo a todos les voy a poner cálculo avanzado, ¿de acuerdo? Va a decir cálculo avanzado, UTEM. Entonces ustedes ponen la palabra cálculo avanzado y les van a aparecer todas las clases que dicen cálculo avanzado. Ya, puede que aparezcan algunas de semestres anteriores, pero bueno, siempre aparecen, las últimas aparecen al principio. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Como les dije, bueno, cuando yo tenga le voy a pedir a Cristian, o lo voy a agregar como profesor también, como tutor, no sé en realidad cómo, para que él les envíe el link del día jueves, y el día jueves ustedes van a hacer pura ejercitación de la materia que vimos hoy día. ¿Ok? ¿Sí? Listo. ¿Estáis liberados? Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Profesor, igual. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.